Gracias, don Rubén. Miren, todos estamos preocupados por la situación económica, no únicamente el aspecto sanitario, que es la otra prioridad, pero la economía, con el paso del tiempo, la caída de las fechas del calendario, han traído como consecuencia que no se ha logrado una respuesta consona con los tiempos, que son tiempos, por supuesto, muy catastróficos para muchos que no tienen trabajo, otros que están con contratos suspendidos, etcétera. Pero el gobierno nacional ha tomado una medida, varias medidas en las cuales vamos hoy a analizar con el economista Luis Morán. Buen día, ¿cómo está, licenciado Morán? Bienvenido. Gracias, licenciado Guillermo. Un gusto saludarlos a usted y a todo el equipo. Contento de participar en el programa. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Mire, hay una serie de economistas, incluso sociólogos, que están considerando, estiman que las nuevas medidas para el tema del vale digital denotan improvisación, según varios de estos profesionales. Y ellos señalan que recibir $120 es mucho menos de lo que es la mitad requerida para cubrir, por ejemplo, la canasta básica. ¿Cuál es su opinión como economista? Primero, acerca de lo que dicen sus colegas, de que las nuevas medidas de vale digital están siendo algo improvisadas, y la efectividad del mismo vale digital, licenciado Morán. Perfecto. Yo sugeriría o yo agregaría al debate que para la evaluación de cualquier política económica, cualquier política en estos momentos y principalmente con esta crisis de la pandemia, es muy importante basarse en tres componentes, licenciado Adames, que seguro vamos a conversar en la mañana de hoy. Esos tres componentes son los siguientes. Es que toda política económica debe ser primero a tiempo. Y esto es un aporte también que se ha hecho mucho de la academia. Es decir, las políticas que hagamos en esta pandemia tienen que llegar en el momento porque pueden ocasionar algún daño, ya sea económico, algún daño social o algún deterioro productivo, es decir, a nuestras empresas. Recordemos que esta pandemia, el epicentro digamos, también es sanitario, pero afecta a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. Entonces, y de seguro voy a poder explicar un poquito más de políticas económicas a tiempo, es decir, no podemos retrasarnos en esas políticas económicas adicionales que tienen que ser a tiempo, tienen que ser diferenciadas, es decir, yo debo tratar por diversos grupos poblacionales de acuerdo a sus características económicas y sociales, esas ayudas que yo quiero brindar. Un ejemplo muy sencillo, yo tengo que ver qué tipo o el monto de ayuda que yo doy a cierto grupo de población, porque sé que hay población que puede necesitarlo más que otro. Entonces ya vemos esos dos componentes. Y tercero, tienen que ser temporales. Porque hablamos mucho del tiempo de temporalidad, porque a pesar del impacto de esta pandemia, sí vemos que hay una gran salida con un programa de vacunación eficiente y otras medidas. Entonces yo debo ir reduciendo en el camino esas ayudas, principalmente cuando se tratan de subsidios, porque sabemos y reconocemos, y la evidencia económica lo refleja así, que los subsidios son una carga importante y significativa para los estados, no solamente para Panamá, para las diversas economías, y que obviamente compromete los recursos actuales. Entonces, en base a esos tres componentes, yo diría que las medidas que se han anunciado cumplen con algunos, pero también tenemos que evaluar para que estos componentes estén dentro de esas políticas económicas, para que la reactivación sea mucho más rápida, sea ligera y que sea sostenible en el tiempo, que es algo muy importante. No solo es aprovechar el periodo de rebote de este año, sino también aprovechar los diversos mecanismos, instrumentos, para que la economía panameña siga o salga fortalecida de esta pandemia. Ahora, licenciado, quisiera hacerle una pregunta. En cuanto al subsidio que da el Estado, ¿a quién se le debe dar? ¿Al que perdió el empleo o se puede incluir a personas, como hay muchas mujeres, damas que llegan a la edad de jubilación, pero no tienen derecho ni siquiera a jubilación porque no cotizaron en el Seguro Social? ¿Se debe incluir a esas personas? Gracias, Rubén. Muy interesante tu pregunta y te comento lo siguiente. El subsidio debe estar, como te decía al principio, diferenciado. Por ejemplo, los grupos más afectados. Tú mencionabas, por ejemplo, el grupo de las mujeres. La evidencia económica refleja que los jóvenes y las mujeres son los grupos más afectados. Yo podría a este grupo, por ejemplo, condicionarlo a ellos con algún tipo de ayuda y obviamente con el componente, por ejemplo, de capacitación. Pero fíjate que es un poquito más difícil cuando yo quiero brindar capacitación
a otros grupos poblacionales de mayor edad, porque recordemos, por ejemplo, que gran cantidad de trabajadores, aproximadamente 40% de trabajadores con contratos suspendidos, quizás lo que necesiten en estos momentos es un empleo formal. Entonces, estas políticas económicas deben estar acompañadas de un plan nacional, y esto es algo que se está discutiendo mucho en la región, de políticas nacionales de empleo. Más allá del subsidio, yo tengo que lograr crear puestos de trabajo. Vamos a hablar de algunas medidas o algunos ejemplos, porque los puestos de trabajo generan esos ingresos para reducir pobreza, y esos puestos de trabajo también le van a permitir a la persona natural o jurídica, persona o empresa, le va a poder permitir hacerle frente a los compromisos bancarios que obviamente cada uno tiene y que están establecidos en este periodo de moratoria. Entonces yo te agregaría, Rubén, de que el subsidio tiene que ser diferenciado a ciertos grupos. Sí debo brindar algún ingreso a esos grupos que no los necesiten, puedo condicionarlos, pero no puedo tratar a todos los grupos por igual, porque la política económica me dice, recuerda que tiene que ser diferenciado, no todas las personas tienen las mismas necesidades. Ahora, el gobierno anuncia, en este caso, del beneficio al cual hacemos referencia, o explicó que el vale digital exceptúa a las personas que tienen contratos suspendidos. ¿Qué opinión le merece eso, licenciado Morán? Sí, yo creo que este tipo de medidas deben estar acompañadas, por ejemplo, con las políticas nacionales de empleo. Hay una gran discusión en tema académico, por ejemplo, la gran importancia que tiene o esa gran misión de recuperar empleos. Entonces, mira que para ese grupo poblacional o ese grupo de trabajadores con contratos suspendidos, que te decía son básicamente el 40% de manera oficial, lo que tenemos que lograr son programas de acompañamiento, porque no podemos ninguna economía puede mantener subsidios a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos programas de empleo deben enfocarse en otros componentes importantes. Por ejemplo, licenciado Adames, el tema de la reinserción laboral. No podemos esperar que nuestros trabajadores permanezcan con contratos suspendidos, y hay una oportunidad de buscar a esos sectores donde podemos reinsertarlos. En economía hay una letra en forma de K que se observa en la pandemia, y esa letra en forma de K es donde se ven sectores, digamos, hacia abajo, puestos de trabajo hacia abajo que han desaparecido, que a lo mejor no van a volver, pero también se ven sectores en la letra en forma de K hacia arriba que evidencia oportunidades y puestos de trabajo. Entonces tenemos que lograr, y ese es un poco el rol del Estado y la gran proactividad del gobierno, de tomar esos trabajadores a lo mejor en el sector servicio y, ¿por qué no?, lograr esa reinserción en otros sectores de la economía. Vemos como algunos sectores importantes, entre esos, por ejemplo, la industria, la agroindustria, otros sectores, la logística, la intermediación financiera, que podemos capacitar, preparar, insertar y reinsertar de manera laboral. Obviamente, estas políticas forman parte de la proactividad, y una palabrita que yo he utilizado mucho es una nueva economía que tenemos que construir. Sabemos que hay unas políticas que traíamos de antes, que no funcionan, que no tienen resultados, y esto, ojo, no solamente para Panamá. En la región hay muchos países, y yo recomiendo, por ejemplo, el Observatorio Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo, que está monitoreando día a día esa tasa de desempleo de los demás países, y hay países que están apostando por esa gran misión laboral. Para mí, y reitero, lo más importante es una política nacional de empleo. Ahora, licenciado, hay una tendencia, pero no en el gobierno, porque el gobierno, si lo dejamos suelto de madrina, llena el país de servidores públicos. Pero en el sector privado hay una alergia a crear empleos formales de trabajo. Todos están buscando evitar el pago de seguro social a sus empleados. ¿Qué debe hacer el Estado frente a esta tendencia que está en el sector privado? Sí, tenemos 2 minutos, licenciado, 2 minutos. Ajá. Sí, la economía nos dejó grandes lecciones. Una de ellas, que el sector público crea leyes, crea la plataforma y genera confianza. Y el sector privado es el sector que crea empleo. Entonces creo que el gran rol del Estado es un poco apostar por la austeridad y la eficiencia del sector público, pero la gran importancia que darle la confianza al sector privado, obviamente, para poder generar ese empleo. Mencionaba importante el tema del ingreso o la seguridad social. Uno de los grandes retos es poder apoyar con seguridad social a nuestros trabajadores. Fuimos vulnerables en la pandemia y somos vulnerables por la alta informalidad o por la baja seguridad social que tienen nuestros trabajadores. Debemos apostar a ello.
Bien, vamos a regresar en breve con el licenciado Luis Morán, nuestro invitado esta mañana, pero antes vamos a un corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bien, amigos, licenciado Luis Morán, el gobierno nacional, y esta es una pregunta para mí obligada, está en este momento una situación que es inquietante, por lo menos para mí, no sé usted como economista, y es que no hemos visto ningún tipo de señales importantes en la práctica de una austeridad, sino franciscana, una austeridad seria, una austeridad donde se detenga el exceso del despilfarro de dinero en nimiedades, en trivialidades, y que se vea que al igual que la empresa privada y los trabajadores de la empresa privada tienen un grado de sacrificio por lo que está pasando en el gobierno, ni se cumplieron las promesas de que se iban a recortar algunos gastos, por una parte, y la otra que se habló de que iban también a recortar algunos salarios para ponerse a tono con la empresa privada. ¿Cuán necesario es hoy, al igual que ayer, la práctica de la austeridad por parte del gobierno, licenciado Morán? La austeridad es muy importante, así como el programa de vacunación, que tiene que ser eficiente. Definitivamente los programas de austeridad para todas las economías y para el caso de Panamá debe ser algo que debe partir por delante. Cuando me hacía las preguntas, licenciado Adames, me hizo recordar un poco al inicio de la pandemia, que evaluamos todos los países de la región y veíamos cómo andaba el nivel de deuda. Obviamente no vamos a poder hablar de todos, pero entrando la pandemia ya en el mes de febrero, en el mes de marzo, encontramos, por ejemplo, el caso de Perú y el caso de Chile. Pese a la situación que pueden estar atravesando estos países, estos dos países enfrentaron la pandemia, al inicio de la pandemia, con niveles bajos de deuda y altas tasas de ahorro. Creo que ese es el mejor ejemplo de no solamente el programa de austeridad ahora, de lo que debimos hacer, la tarea que debimos hacer hace muchos años atrás, y que la pandemia también nos debe dejar un alto en el camino para poder hacer los ajustes necesarios para mejorar no solamente el gasto público, los programas de austeridad, pero también apostar por la eficiencia económica de ahora en adelante. Estos países destinaron gran parte de sus recursos como porcentaje del PIB a la pandemia. Pese a los resultados que pueden tener, pero tuvieron los recursos. Algo similar pasó con la economía avanzada, Alemania, un país un poco que ha practicado la austeridad. Inclusive a ese programa financiero le han llamado o le han denominado el programa Bazooka por su capacidad financiera. Estos tres países que menciono, que comparto, creo que son un ejemplo para Panamá, que es una economía más chica, que tiene la capacidad o tiene la oportunidad de apostar por la eficiencia en el sector público para mejorar. Sabemos que hoy el gasto tiene que ir en lo económico, pero también en lo sanitario para ir mitigando la pandemia. Y esto va a ser importante en la medida que el país utilice los recursos de la mejor manera para la recuperación. Yo quisiera apostar mucho por esa recuperación económica. Creo que tenemos mucha esperanza, optimismo, y a nivel internacional también se apuesta mucho por el desarrollo de la economía de Panamá. ¿Por qué? Ventajosa posición geográfica, la confianza que ha podido establecer, la inversión extranjera directa que se puede relocalizar hacia nuestro país, y los motores estratégicos, logísticos, construcción, sistema bancario, que obviamente debemos apostar por ellos. Milton. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Cuando la restauración francesa con Luis XVIII, el ministro Talleyrand dijo sobre los nobles de la restauración, no aprendieron nada ni olvidaron nada. Se refería al periodo de la Revolución. Nosotros acabamos de pasar o estamos saliendo de un evento mundial, que es el efecto de salud y económico de esta pandemia, y se esperaba que esta experiencia produjera cambios significativos en la forma de trabajar, en la forma de vivir, en la forma de consumir, en la forma de producir. Se hablaba antes ya de lo que se llama el salario universal o la renta universal como un mecanismo de subsidio o de ingreso para toda la población, reemplazando cualquier otro programa de subsidio y dado tanto a los que no tienen como a los que tienen, la renta universal. ¿Cree que el tema de la renta universal será una herramienta de política económica futura? ¿Crees que en efecto la economía cambió o vamos a regresar a como éramos antes de la pandemia?
Gracias, Milton. Sí, dos elementos importantes. Creo que es importante el tema de la renta universal. Va a aplicarse o va a tener funcionalidad de acuerdo al desarrollo de cada economía, porque todas funcionan distinto. Pero también creo que va a ser importante en la medida de la recuperación de los países el tema de la temporalidad. Por ejemplo, hay resultados económicos ya de países como Estados Unidos, el caso de China, el caso de Turquía, Rumania, Lituania, Corea del Sur, Australia y en Latinoamérica el caso de Chile, que obviamente van reflejando cierta mejora económica. Obviamente para esos países a lo mejor la renta universal a lo mejor no va a ser el primer punto en la mesa o en la tabla, porque van encontrando ya cierta recuperación económica. Y recordemos también que la renta universal puede o representa recursos importantes del Estado. En la medida que los países se van recuperando, obviamente deja de ser una prioridad. En algunos países donde ha funcionado definitivamente puede tener un gran impacto. Yo creo que gran parte del futuro o de las lecciones que tú mencionabas va a partir de lo que tomemos que nos va pasando día a día en nuestras economías y que cambiemos. Yo apuesto por ese concepto de una nueva economía, porque la economía que traemos fue vulnerable a esta pandemia y, ¿por qué no? Se puede presentar una pandemia a futuro y necesitamos estar lo más blindados. Y más allá de la renta universal, por ejemplo, tenemos que lograr que nuestros trabajadores se formalicen, es decir, que logren formar parte de la seguridad social. Latinoamérica y Panamá también enfrentan una tasa de informalidad bastante alta. De igual manera la tasa de desempleo, que como sabemos ya supera. Perdón, Luis, pero el tema de la informalidad en la época industrializada es una cosa. La informalidad hoy, cuando la gente está en el gig economy, cuando la gente en lugar de ser empleado quiere tener clientes, en lugar de trabajar para una empresa tiene 3, 4, 5, 6 clientes para los cuales hace el mismo servicio. Es lo que se llamaría un autoempleado. Entonces el autoempleado es informal. Aquí en Panamá una empresa que tenga 5 empleados o menos se considera que son informales también. Entonces el concepto de informalidad ya no es lo que era antes y parece que la economía va hacia el autoempleo, hacia los autónomos que llaman en España. Así es, Milton. A pesar de que va el autoempleo, como tú indicas, debe haber una cobertura social. Es más, el debate en las economías avanzadas es que ese autoempleo también cuente obviamente, con seguridad social, que forme parte, digamos, de medidas flexibles, inclusive en el tema impositivo, entre otros. Es más, muchas de esas barreras actuales son las que ocasionan que las personas o las empresas no se formalicen. Y como te mencionaba, la gran vulnerabilidad de esta pandemia es la informalidad. Hay programas de desarrollo que debemos apostar, transformación económica, productiva, tecnológica, y por qué no ese acompañamiento a las pequeñas empresas. Recordemos que el motor de nuestras economías son las pequeñas empresas. Y ahí yo quisiera también compartirles de que hay mucha oportunidad. Recordemos que el 96% de nuestras empresas son pymes. Más de 60.000 empresas son pymes. Y estas empresas obviamente necesitan de estos programas de formalización y obviamente acompañamiento para que apoyen a la recuperación económica. Licenciado Morán, a ver, la preocupación que hay entre la ciudadanía responsable es que esto se politice, que la tragedia económica, sobre todo los más desventurados, se politice, que sean víctimas exactamente del manejo de la mano peluda, y voy a denominarlo así, de algunos políticos, no todos, hay excepciones, por supuesto. Pero vuelvo al tema de la banca. La banca en Panamá es importante y la banca también tiene compromiso y hay que ser en eso responsable. A ver, el gobierno dijo que debe irse al banco, a cada uno debe ir a su banco, para explicar cuál es la situación económica que están enfrentando o que están viviendo, que están sufriendo, y procurar un acuerdo, es lo que sugiere el gobierno nacional. Pero también hablan de que entre más se atrasen en los pagos, más intereses van a tener que pagar. Explícanos, por favor, la importancia de eso, porque tal vez no se ha tomado conciencia de lo que eso implica, porque más temprano que tarde hay que pagar, o se pagarán con las consecuencias, licenciado Morán. Perfecto, hay dos elementos importantes. Mencionabas al principio el tema del tema de politizar, y lo que vemos en la oportunidad de las grandes economías, principalmente de Panamá, es la gran oportunidad de acuerdos sociales. Es decir, es un buen momento para ponernos de acuerdo, sentarnos todos en la mesa y evitar alguna distinción. El mejor caso de esto es el caso de Irlanda. Irlanda dejó de ser un país pobre y se convirtió en un país rico cuando hizo un gran acuerdo social. Los acuerdos sociales entre todos los sectores generan confianza, sector público, sector privado,
académicos, entre otros. Y sobre el tema de la gran oportunidad o la flexibilidad o la moratoria con el tema bancario, yo creo que es un paso importante de poder acercarse y cumplir con los compromisos financieros. Obviamente, dentro de estos compromisos financieros o estas políticas de moratoria, tienen que estar acompañadas de políticas nacionales de empleo. ¿Por qué? Y obviamente también políticas de acompañamiento a los pequeños negocios. Porque recordemos que te da la oportunidad por un tiempo de poder hacerle compromisos financieros, pero si no se lleva de la mano de manera adecuada, cuando esa persona o cuando esa empresa va a negociar o a hablar o acercarse a su entidad financiera, la situación puede ser peor de la que traía antes. Entonces, por eso es importante, y yo les mencionaba las políticas económicas de empleo, porque yo tengo que lograr que ese trabajador que se va a acercar a su banco pueda o cuente con un empleo para poder generar ingresos para mantener esa cadena financiera. Obviamente, cuando esa persona recibe un monto del Estado demasiado bajo, no va a poderle hacerle frente a todos los compromisos. Si uno calcula los gastos, y a lo mejor individuales o familiares a nivel de Panamá, se va a dar cuenta que una canasta básica que ronda entre los 300 a 350 dólares y una mensualidad o un arriendo aproximadamente entre 800 a 1000 dólares, ya vemos que gastos básicos promedian los 1000 y superan los 1000 dólares. Entonces, yo debo acompañar estas políticas de moratoria que te permiten durante un tiempo poder tener un espacio financiero, debo acompañarla con políticas de empleo. ¿Por qué? Porque lo más importante es que la persona tenga su puesto de trabajo, genere recursos e ingresos, no solamente para reducir pobreza, sino para mantener esta cadena financiera. El sector bancario es muy importante dentro de nuestra economía, permea otros sectores importantes, como por ejemplo la zona libre, la industria, la agroindustria, el agro, que es muy importante para seguir adelante, entre otros, la logística, y tenemos que mantener esa fortaleza de nuestro sistema bancario. Licenciado Morán, qué lástima que el tiempo se nos va, pero vamos a mantenernos en contacto para escuchar más de sus aportes, una voz fresca, con ideas también que son dignas de ser consideradas, y lo tomamos nosotros como un aporte para nuestra sociedad, para los miles de oyentes que nos sintonizan a nivel nacional e internacionalmente. Así que apreciamos mucho, sobre todo ha sido muy didáctico, licenciado Morán, lo felicito. Gracias a ustedes por la invitación, contento de participar. Al licenciado Luis Morán, muchas gracias y que tenga un buen día. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bien, Milton, Rubén, me parece muy interesante los aportes que ha hecho el licenciado Morán. La verdad es que hay que ver esto con mucho detenimiento porque la economía del país se ha visto, si bien es cierto, mermada. También los compromisos hay que cumplirlos, más temprano que tarde. Así que eso es parte de la realidad que nos está mordiendo. Pero yo hablaba, Milton y Rubén, de que no se han tomado medidas de austeridad. La empresa privada, los trabajadores, muchos están con la mitad del salario, en condiciones muy distintas a otros tiempos, pero no veo ningún gesto. Hablo del gobierno en términos generales, los poderes del Estado. Se ha mantenido, no sé, Milton, ¿cómo la ve usted? Bueno, por una parte se ve a un gobierno dispendioso y sin tomar medidas de austeridad, normalmente usando la planilla estatal del órgano ejecutivo y del legislativo, así como los programas sociales para favorecer a su clientela política. Eso es lo que se ve. Por otra parte, habría que preguntarse en la situación que ha pasado el país, cuál ha sido el impacto social de esos nombramientos injustificados con respecto a la eficiencia del Estado, pero que generaron ingresos a personas que de otra forma tal vez no los tendrían. No estoy justificando una cosa y la otra, estoy diciendo que hay un efecto de menor impacto cuando la planilla estatal recoge a personas que en el sector privado no tenían ingresos. Eso es canceroso para las finanzas públicas y para un modelo económico justo y eficiente. Lamentablemente esa es la forma en la que se estructuran los partidos políticos, y cuando tú llegas al gobierno con un partido que tiene 500 y tantos mil o 600 y tantos mil inscritos, la demanda
de satisfacción de ingresos para los miembros pues es mucho mayor que en partidos de menor tamaño. En Europa, España, un país de 49 millones de habitantes, el Partido Socialista Obrero Español, que es el equivalente al PRD, tendrá 190.000 inscritos. En Alemania, el partido CDU, la Democracia Cristiana, en un país de 90 millones de habitantes, tendrá 900.000 inscritos. Entonces, esa inflamación de la membresía partidista que tiene efectos electorales produce a su vez distorsiones en las políticas públicas de empleo, en el sector público y en la asignación de los recursos en los programas sociales que producen distorsiones económicas y sociales. Así que es un tema que tenemos que abordar como país, que tenemos que abordar en esto que se habla ahora de un nuevo modelo constitucional, de una asamblea constituyente, porque no podemos seguir induciendo a esta hipertrofia partidista que no cumple un propósito de gobierno, que no cumple un propósito de representatividad, que no cumple un propósito de centros de pensamiento, sino de meras maquinarias electorales y clientelares. Pero fíjate, Milton, yo siento que la clase política entiende muy bien que la pobreza garantiza manipulación. Entonces, el hecho de que parece que los partidos políticos, en particular el PRD, se maneja dentro del contexto ese de hacer el esfuerzo por ser el partido que tiene mayor cantidad de seguidores, vamos a usar ese término, ¿no? O de copartidarios. Pero no es la cantidad, sino la calidad también. O sea, ¿qué es lo que estamos nosotros ahora mismo recibiendo? Siempre se dijo que el PRD cuando gobierna a la gente le va bien. Pero la pregunta es, ¿a quiénes le va bien? ¿Solo a lo del PRD o al país? O sea, hay que verlo también en ese contexto, ¿no? Como el PRD es un partido que nace en el poder, tenía una característica. En cualquier momento, el PRD tenía equipo para hacer 3, 4 gabinetes. O sea, el PRD podía reemplazar gabinetes enteros si quería porque tenía gente preparada. Y había pero el PRD esa de antes, el PRD de aquella época, ¿no? Me estás hablando. No, estoy hablándote históricamente. El PRD se forma en gobierno, se generó una escuela de gobernantes porque se rotaban, etcétera. Y cuando ya en la época democrática gobernaba el PRD con Pérez Valladares, con Martín Torrijos, tú sentías que podían renovar totalmente un gabinete con un equipo nuevo y todos iban a ser capaces. Esa aura de capacidad en el gobierno ha sido mermada y deteriorada en este periodo. Y ya no hay esa confianza de que el PRD sabe gobernar. Por lo tanto, tener 600.000 inscritos y ni siquiera poder producir un equipo de gobierno eficiente es un doble impacto a la imagen del partido. A ver, la clase media es menos dependiente del gobierno, o ha sido. Hoy día la clase media está muy mermada, está muy lastimada, producto de la situación que estamos viviendo. El PRD, dentro de lo que dice Milton, fue un coadyuvante a que la clase media de Panamá, y hay que decirlo, y las condiciones económicas, creciera una clase media sólida, robusta, que hoy día está en peligro. ¿Qué desde su perspectiva, señor Murgas, cómo hacemos para detener ese tipo de desgaste que está sufriendo la clase media, que es la que al final del día paga verdaderamente impuestos, no es la clase popular, la clase media la que paga impuestos? Bueno, hay que darse cuenta de dónde nació el PRD. El PRD nace con una crítica al sistema de partidos políticos. Y gran parte de los cuadros del PRD surgieron de lo que fue un partido que fue la escuela de cuadros de la izquierda panameña, que era el Partido del Pueblo. Todos los miembros del Partido del Pueblo que no tenían futuro ni en el sector privado ni en el gobierno, porque el sello ese de Partido Comunista frenaba. Pero Torrijos sí tuvo la habilidad de sumar y a lo que se denominó la famosa tendencia del Partido del Pueblo, que entraron a trabajar en el gobierno de Omar Torrijos, con Gerardo González y toda una cantidad de cuadros que venían del partido del Pueblo. Pero Rubén, también los cuadros que formó David Zamudio,
También, sí, sí, sí. Entraron con Nicky Barletta, todo eso que venía con Nicky Barletta eran cuadros del Partido Liberal, también técnicamente muy bien formados. Muy bien formados. Buen Y punto. eso es el mejor ministro de planificación que tuvo el país fue Nicky Barletta, que después el PRD cometió, yo no sé si lo hizo bien o lo hizo mal, que se eliminó el ministerio, se llegó hasta eliminar el Ministerio de Planificación y perdió total importancia el Ministerio de Planificación. Y yo siento que en el país necesita un equipo de planificadores del más alto nivel en Panamá, porque eso es lo que necesita el país. Sí, Simulga, permítame un segundito, porque parte del problema cuando un partido es gordo, lleno de mucha grasa, obeso, primero que se mueve como un paquidermo, ¿no? como un elefante, es lento en su andar, por una parte. Por la otra, hay una realidad, es que el PRD, si bien es cierto que formó muchísimos cuadros valiosos, hay que reconocerlo, también hay muchas voces excluidas hoy día que me parece que deben ser escuchadas. O sea, creo que hay un círculo, y es normal, no estoy criticando, es normal, pero que a veces se crea alrededor de los hombres en el poder que no permite que le lleguen mensajes de personas tal vez bien intencionadas que puedan aportar luces o ideas para mejorar las cosas. Siento que hay algún tipo de exclusión, o estoy viendo yo de una manera equivocada esto. Creo que el PRD, hay gente en el PRD que cree que el único papel que tienen en la sociedad es ser funcionario público. Y tú lo ves que faltan gobierno y ellos solo piensan en estar en posiciones gubernamentales. Eso le ha hecho mucho daño al país, porque el PRD tiene que formar cuadros para que este es un país capitalista, donde el sector privado tiene un papel que jugar. Y yo siento que mi partido, porque yo no me he ido del PRD, no está formando cuadros para que triunfen en la empresa privada. Porque este es un país donde el sector privado inclusive puede generar riqueza, puede generar nuevos millonarios, pero el PRD no solo está aspirando a tener cuadros en el Estado de Panamá. Creo que hemos logrado un propósito de llegar al oído de quienes corresponde la mesura, la capacidad suficiente para comprender que las críticas sanas son necesarias en una democracia. Antes de terminar, ya viene Álvaro Alvarado, quiero referirme a que ayer el ministro de Salud, el ministro Sucre, anunció la flexibilización del toque de queda en varios distritos de Veraguas y Chiriquí, tras la disminución de los casos de coronavirus. Ahora, la otra nota es que el Ministerio de Salud también anunció ayer que ante el aumento de casos de la COVID van a aplicar cuarentena total en algunos distritos de Los Santos, Herrera, Colón, a partir del día 27 de junio. Y en el distrito de Colón, la cuarentena será total los días domingos. Queremos adelantarles esta información en el evento de que no se hayan enterado. En Panamá se teme una nueva ola, un crecimiento, un aumento de la infección de la COVID-19. Hay que ser muy prudente, no deje de quitarse, no se quite la mascarilla, protéjase, mantenga la distancia que se señala, y así todos podremos volvernos a ver cuando esto cambie, cuando pare este temblor, este movimiento telúrico que ha provocado la COVID-19. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo.